Vale, pues muchísimas gracias a todos por su presencia hoy aquí. Bueno, esta mañana hemos conocido una decisión muy importante, incluso diría reconfortante, del Estado de Derecho. Como saben ustedes, el Tribunal Supremo ha rechazado suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central que deja sin escaño al señor Torra. Es decir, el Tribunal Supremo lo que ha hecho es confirmar que Joaquim Torra no es diputado. Y como no es diputado, en razón del propio reglamento del Parlamento de Cataluña y de la Constitución, tampoco es presidente de la Generalidad. Por tanto, el ciudadano Torra lo que tiene que hacer es abandonar ipso facto su escaño y la presidencia de la Generalidad. Y nosotros del Partido Popular le exigimos que lo haga. Y exigimos también, por supuesto, al presidente Pedro Sánchez que garantice la inmediata remoción del señor Torra de su escaño y de la presidencia de la Generalidad. Pedro Sánchez tiene la obligación, como es natural, primera, democrática y constitucional, de asegurar el cumplimiento de la ley. Es decir, tiene que impedir que haya un ocupa en el Parlamento y un usurpador al frente de la Generalidad de Cataluña. Cataluña tiene que tener un presidente no ya legítimo, sino legal, y no tiene ni una cosa ni la otra. Yo comprendo que para el señor Sánchez esto no sea un, digamos, trago agradable, en la medida en que no es fácil hacer cumplir la ley cuando los socios, los aliados que te han hecho presidente son precisamente los que violentan la ley. Pero ¿qué remedio? Lo va a tener que hacer, como he dicho, es su primera obligación democrática y constitucional, porque además de lo contrario se estaría colocando él mismo contra la ley y como blanco de la ley. En coherencia, además, con todo esto, el señor Sánchez tiene que anunciar hoy mismo que cancela, por supuesto, la reunión que pretendía mantener la semana que viene con el usurpador. Es decir, anunció que iba a tener una reunión con Torra la semana que viene, después de la constitución del gobierno, ¿no? Esa reunión es del todo improcedente, ofensiva e ilegal. Ofensiva para los catalanes, ofensiva para el conjunto de los españoles y ofensiva también para la propia institución de la presidencia del gobierno. Es como si el presidente del gobierno se reuniera de manera oficial y solemne con un ciudadano de a pie, o mejor dicho, con un delincuente de a pie, que es lo que es el señor Torra, una persona que ha sido condenada por desobediencia. Por otra parte, quiero decir que la decisión del Tribunal Supremo arroja luz lateralmente, si se quiere, sobre algunas de las insólitas circunstancias de la investidura del señor Sánchez, ¿no? Primero, sobre las formas y el momento elegido. Ya sabemos a qué se deben las obscenas prisas que ha tenido el señor Sánchez por ser investido, es decir, lo que le llevó a convocar una investidura en plenas fiestas navideñas, fiestas de Reyes, ¿no? No fue la urgente necesidad de acabar con el bloqueo político en España, sino la previsible acción del Estado de Derecho contra sus principales aliados. Es decir, Sánchez hoy muy difícilmente, yo diría, no sería presidente del gobierno si estas decisiones judiciales se hubieran conocido antes de su investidura, y por eso corrió con la investidura. En segundo lugar, las resoluciones judiciales lo que dejan en evidencia también es parte del contenido de lo que dijo el señor Sánchez en ese pleno de investidura y lo que lleva diciendo, ¿no? Se entienden mejor algunos de los insólitos ataques del señor Sánchez a la justicia a lo largo del pleno de investidura, ¿no? Que fue, como he dicho alguna vez, no tanto una investidura como una embestidura contra el Estado de Derecho. A nosotros nos sorprendió muy desagradablemente y nos impactó, debo decir, hasta qué punto el candidato y ahora presidente cargó contra las instituciones del Estado de Derecho durante sus intervenciones, ¿no? Hablando de judicialización de la política y, sobre todo, calificando las resoluciones de la Junta Electoral Central como artimañas y zancadillas de la derecha, ¿no? Pues ni zancadillas ni artimañas de la derecha, simplemente lo que eran es el Estado de Derecho en acción, el Estado de Derecho cumpliendo con su obligación democrática. Ese Estado de Derecho defiende la democracia, defiende las libertades públicas, defiende el orden constitucional y la ley, y se defiende de alguna manera también a sí mismo, ¿no? En este sentido, quiero decir también que debería darle vergüenza a la Abogacía del Estado el auto que ayer publicó el Tribunal Supremo, que contiene severos y justificados reproches a la actitud de la Abogacía General del Estado, que se colocó prácticamente en plano de igualdad con las defensas, defendiendo las posiciones del señor Junqueras frente a las que convenían y a las que son legales dentro del Estado de Derecho. Insisto, debería darle vergüenza a la Abogacía del Estado
los reproches que ayer le dirigió el Tribunal Supremo. Lo dijimos a lo largo de la investidura y lo volvemos a repetir en estas horas importantes. Lo que se estaba fraguando no era tanto un gobierno, digamos, un gobierno ni desde luego una coalición progresista, como la llaman, sino un gobierno contra el Estado y una coalición ultra de fuerzas políticas que cuestionan el Estado de Derecho y su funcionamiento. El principal obstáculo a los planes y a los objetivos de esa coalición ultra es precisamente el Estado de Derecho. Son los órganos judiciales, son los que están tomando decisiones en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en contra de los planes de los aliados de Sánchez y, debo decir, del propio Sánchez. Parece increíble tener que repetirlo en una democracia consolidada como la nuestra, pero no hay democracia sin ley. Sánchez se ha sumado a las tesis antidemocráticas de Torras, Junqueras y demás compañeros de la sedición, que todos contraponen la voluntad popular, por un lado, a la ley democrática, como si fueran dos cosas distintas. Esa es una posición disolvente de la democracia, es una posición que no se puede aceptar en ningún Estado de Derecho y completamente contraria a cualquier orden de convivencia legal. No hay contraposición entre ley y democracia. Sin ley, como seguro todos ustedes saben, lo único que queda es la selva, es decir, la fuerza. Cuando no hay normas, no hay leyes, se impone la voluntad del más fuerte. Y eso no es un orden democrático, eso es todo lo contrario. En cuanto al Parlamento de Cataluña, un comentario breve. He leído el tuit del señor Torrent, desde luego es muy interesante, porque claro, ni siquiera ellos, ni ellos mismos se creen que dejando de ser diputado, el señor Torra siga siendo presidente. Y por eso le dicen, no te preocupes, Torra, tú sigues siendo diputado. Es que ni siquiera ellos se lo creen. Ni presidente de la Generalidad, ni diputado, como he dicho, un usurpador, si acaso, al que hay que quitar de la Generalidad cuanto antes por respeto a los catalanes, por respeto a la ley. El Parlamento catalán tiene a estas alturas y sus autoridades solamente una opción, que es dar cumplimiento efectivo e inmediato a las decisiones de la Junta Electoral Central, ratificada ahora por el Supremo, y yo realmente le sugiero al señor Torrent que se piense muy bien si pretende convertir al Parlamento de Cataluña en un garito de juego donde no se cumple la ley, ¿no? Que recuerde lo que le sucedió a su predecesora y a los demás miembros de la mesa y dónde acabaron y cómo. Y por último, ya para acabar, lo que quiero hacer es felicitar al señor Mascarell porque hoy ha sido ratificado por el Tribunal Supremo como flamante diputado autonómico. No he tenido ocasión de hacerlo, pero le felicito por su nueva condición como diputado en el Parlamento de Cataluña. Y estoy a su disposición. Teniendo en cuenta que lo que el Supremo ha resuelto hoy son las medidas cautelarísimas que pedía Torra y que en unos pocos días el Supremo de hecho ha decidido acortar los plazos, dar 5 días a las partes y resolver sobre las medidas cautelares ordinarias, ¿usted cree que esta destitución de Torra debería producirse ya o esperando a ese segundo pronunciamiento? Se tiene que producir ya mismo. El señor Torra, como he dicho, es en estos momentos un ocupa en el Parlamento y un usurpador en la presidencia de la Generalidad. Y tiene que abandonar hoy mismo la Generalidad y el presidente Sánchez tiene que garantizar que ese abandono es inmediato y efectivo. O sea, y le pedimos y exigimos al señor Sánchez que haga efectivo el abandono inmediato del usurpador del Palacio de la Generalidad y de su escaño en el Parlamento. Sí, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Cómo tendría que garantizar que se haga efectiva esta destitución? Pues haciendo efectivo el cumplimiento de la ley, que es su obligación como presidente del Gobierno, y tiene todos los recursos a su disposición, todos absolutamente, para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Estoy segura que él es muy consciente de cuáles son los mecanismos a su disposición. Los tiene todos. No sé si desde el PP podríais enumerar algunos de estos mecanismos. Yo creo que él lo sabe muy bien y los tiene todos. Tiene los jurídicos, los constitucionales, los tiene todos. Tiene la acción de la Fiscalía, tiene la Constitución española con todos sus artículos para poder emplear y aplicar si fuera necesario. Si hay una persona que se declara en rebeldía y en desacato de la ley, y es un presidente, expresidente autonómico en este caso, pero que se declara que él sigue siendo presidente autonómico, pues el presidente del Gobierno tiene que garantizar que haya una persona al frente de la Generalidad que esté en pleno uso de sus funciones legales. Es decir, no puede haber un usurpador en la presidencia de la Generalidad. ¿Creéis que serán las condiciones para aplicar un 155, por ejemplo? No,
estoy diciendo que el señor Sánchez tiene que aplicar todas las medidas a su disposición. Y si hay un levantamiento en el Parlamento, él tiene que, y un desacato en el Parlamento, tiene todos los artículos de la Constitución a su disposición. Y tiene también la Fiscalía y tiene cantidad de instrumentos, como es natural y normal en un sólido Estado de Derecho, como se ha demostrado que es el español. ¿No debería ser el juez el que inste, es decir, en este caso el titular del Supremo, el que inste al cumplimiento de su resolución, o el presidente del Gobierno? No. Lo que ha dicho el Supremo es que lo que ha dicho la Junta Electoral Central está perfectamente articulado y legalmente es sólido e inapelable. Eso es lo que le ha dicho el Supremo al señor Torra. Le ha dicho, usted no tiene razón en exigir la suspensión de esos acuerdos. Por tanto, están en vigor los acuerdos de la Junta Electoral Central que dicen que el señor Torra se tiene que ir a su casa, hacer las maletas, cerrar el despacho, hacer las cajas y marcharse. Y mientras no lo haga, está usurpando funciones que no son suyas. Está usurpando un escaño que no es suyo, en este caso el señor Mascarell, y está usurpando un despacho en la presidencia de la Generalidad. Hay un presidente que es no ya ilegítimo, es ilegal al frente de la Generalidad de Cataluña. Y eso yo creo que los catalanes no se merecen tener un presidente que no es legal al frente de su principal institución política a nivel autonómico. En caso de que Torra siga siendo presidente y Sánchez se reúna con él, ¿el PP mantiene lo que le dijo a Sánchez en el debate de investidura? Por supuesto. ¿Presentarán acciones legales contra Sánchez? Por supuesto, eso sería una acción completamente contraria al orden constitucional y a la ley. Estaría incumpliendo la ley el propio presidente del Gobierno. Es decir, se está reuniendo con un usurpador. Se estaría reuniendo con una persona que no es presidente de la Generalidad según las resoluciones judiciales y del Estado de Derecho. Por eso he dicho que el Estado de Derecho se ha convertido ya en el principal obstáculo para los planes políticos del señor Sánchez. Y esto no solamente lo digo yo, a la luz de los hechos, es que lo dijo él desde la tribuna. Cuando él dijo, aquí hay un conflicto político que hay que resolver al margen de los jueces, y los jueces son un estorbo en el fondo, dijo, hay que desjudicializar la vida política, lo que está diciendo es el Estado de Derecho es un estorbo para mis planes. ¿Sus planes cuáles son? Sus planes son la permanencia en el poder. ¿A qué coste? Al coste que sea, es decir, incluso a la destrucción del Estado de Derecho y o a su deslegitimación. Pues el Estado de Derecho en España funciona, existe, se defiende, actúa y actúa contra los que desobedecen, desacatan, se rebelan e incluso si el señor Sánchez decide ponerse del lado ya directamente del usurpador de funciones, pues supongo que también contra él. ¿Qué le parecen los nombres que se van conociendo de los nuevos ministros y la formación de gobierno de coalición? Bueno, simplemente noto que hay una batalla interna entre dos gobiernos que pretenden constituir un gobierno, pero como digo, ni siquiera es un gobierno, es una coalición ultra con divisiones internas y veremos cómo queda ya al final la composición total del gobierno para hacer una valoración definitiva, ¿no? De momento, lo que sí sabemos es que la austeridad no forma parte de sus principales prioridades, ni tampoco el cuidado de los recursos públicos, porque esto se trata de colocar a mucha gente, no defender los intereses de los españoles, y segundo, que tienen pugnas internas que prometen, digamos, una legislatura de lo más convulsa a nivel interior, ¿no? Hay dos egos en combate y pues los españoles tenemos que pagar la fiesta de los egos en combate, ¿no? Hace unos minutos en la Comisión Europea, en la rueda de prensa habitual, preguntados por la sentencia de Junqueras, el Ejecutivo Comunitario ha dicho que las sentencias del Tribunal Europeo son vinculantes y tienen que ser respetadas por los Estados miembros. No sé si hay alguna valoración e interpretación. Ninguna, no conozco, no las he leído en su profundidad, con lo cual no puedo comentar sobre algo que no he leído, pero en todo caso creo que el auto del Supremo de ayer es perfectamente nítido y muy importante, tanto en lo que dice como también en lo que dice sobre Junqueras, lo que dice sobre su situación procesal y que no política, que no la tiene, sino también lo que dice sobre la abogacía del Estado y sobre lo que ha hecho el gobierno con esta cuestión, ¿no? ¿Y usted podría detallar también el contenido de este escrito que han llevado a la mesa del Congreso sobre la posible financiación irregular de Podemos y su relación con el gobierno de Bolivia? Bueno, queremos averiguar, llegar hasta el final y saber qué es lo que hay en la financiación de Podemos, ¿no? Hay muchos partidos que, en fin, les interesa mucho la financiación ajena, pero no la propia, y creo que hay que averiguar a fondo, a partir de las nuevas revelaciones, qué es lo que hay detrás de la financiación del partido Podemos. Y ese es el objetivo de ese escrito, llegar al final de averiguar todo lo que se pueda respecto a la financiación del partido que ahora forma parte de este cogobierno, coalición ultra más bien, que dirige o mal dirigirá los destinos españoles. ¿Cómo se han enterado hoy de la decisión de la Junta Electoral Central? Lo digo porque la semana pasada
El señor Casado anunció vía Twitter antes de que fuera oficial la inhabilitación del señor... Hoy no ha habido una decisión de la Junta Electoral Central, lo que ha habido es una decisión del Tribunal Supremo. Me he enterado, como usted mismo, por una alerta de un periódico. Si quiere le digo cuál, pero yo creo que eso es irrelevante. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias.